Imagina por un instante que eres un adolescente común, de esos que adora las computadoras, juega videojuegos y navega por Internet como cualquier joven de su generación. Ahora, imagina que en medio de esa rutina absolutamente normal, algo extraordinario sucede. La Virgen de Fátima aparece ante ti, no en sueños, sino en plena conciencia, trayendo un mensaje que cambiaría no solo tu vida, sino potencialmente la de millones. Fue exactamente eso lo que le sucedió a Carlo Acutis, un chico italiano que vivía entre códigos de programación y estudios bíblicos, entre partidas de PlayStation y momentos profundos de oración. La aparición no ocurrió en una basílica suntuosa o durante un retiro espiritual aislado en las montañas, sino en la simplicidad de su cotidiano, probando que la espiritualidad auténtica no escoge lugares pomposos, sino corazones receptivos. Carlo estaba en su casa, inmerso en sus actividades habituales, cuando sintió aquella presencia inconfundible que tantos místicos a lo largo de la historia del cristianismo han descrito. El aire a su alrededor pareció volverse más denso, cargado de una energía que no era de este mundo, y entonces ella surgió, Nuestra Señora de Fátima, con aquella mirada maternal que transmite simultáneamente amor infinito y seriedad respecto a lo que está a punto de comunicar. Lo que hace este relato aún más impactante es que Carlo no era una persona predispuesta a fantasías o exageraciones religiosas típicas de quien busca llamar la atención en la iglesia. Por el contrario, era conocido por su racionalidad, su pasión por la tecnología y por catalogar milagros eucarísticos con rigor casi científico en su sitio web. Cuando la Virgen María se manifestó ante él, no fue una visión nebulosa o una experiencia que podría ser fácilmente descartada como imaginación fértil. Fue un encuentro real, objetivo, que dejó marcas profundas en su alma y transformó completamente su comprensión sobre el Evangelio y su propósito de vida. Antonia Salzano, su madre, testifica que después de aquel momento específico, Carlo volvió diferente, como si hubiera sido tocado por una llama divina que ardía dentro de él con intensidad aún mayor. El chico que ya era dedicado a la fe pasó a vivir con una urgencia que impresionaba hasta a los adultos más experimentados en su comunidad cristiana. Comenzó a hablar con más convicción sobre la Eucaristía, sobre la necesidad del louvor verdadero, sobre cómo cada joven cristiano tenía una misión única en esta generación. El mensaje que Nuestra Señora le confió no era solo para que él lo guardara como un tesoro particular en su devocional personal, sino algo que debería ser compartido, algo que la humanidad necesitaba urgentemente escuchar. Y aquí está el detalle que hace que tu corazón se acelere cuando realmente comprendes la magnitud de lo que estamos hablando. Esa aparición no fue un evento aislado en la vida de un niño piadoso cualquiera. Fue el encuentro entre la Reina del Cielo y aquel que se convertiría en el patrono de Internet, el santo de la era digital, el beato más joven de la historia reciente de la Iglesia Católica. Nuestra Señora de Fátima no escoge aparecer aleatoriamente, sin propósito definido. Cada aparición mariana, a lo largo de la historia del cristianismo, ha cargado mensajes específicos para momentos cruciales de la humanidad, y con Carlo no fue diferente. Lo que ella dijo en aquel instante trasciende el tiempo y el espacio, conectando los secretos de Fátima, revelados a los tres pastorcitos en 1917 con los desafíos que enfrentamos ahora, en pleno siglo XXI. La religión no vive solo de memorias del pasado, ella pulsa en el presente, se manifiesta en el ahora, y la experiencia de Carlo es prueba viva de eso. Pero, ¿qué exactamente le dijo ella? ¿Qué palabras salieron de los labios de la Madre de Jesucristo para aquel adolescente que moriría tan joven, pero dejaría un legado tan poderoso? ¿Qué mensaje era tan importante que necesitaba ser entregado a un chico que dominaba el lenguaje de la tecnología y podría traducirlo para una generación entera de jóvenes perdidos entre likes, algoritmos y una búsqueda desesperada por significado? El mensaje que ella le confió. Las palabras que la Virgen de Fátima pronunció ante Carlo Acutis no fueron simples consejos espirituales o reflexiones piadosas que podrías encontrar en cualquier libro devocional. Fue una revelación directa, clara y urgente sobre el estado de la humanidad y el papel crucial que cada persona, especialmente los jóvenes,
necesita desempeñar en estos tiempos. Según Antonia Salzano reveló años después, con la autorización de las autoridades eclesiásticas y tras mucha oración, el mensaje central giraba en torno a la Eucaristía como la verdadera autopista hacia el cielo. Nuestra Señora le dijo a Carlo que la mayoría de las personas, incluso aquellas que se consideran cristianas y van a la iglesia los domingos, habían perdido la noción de lo que realmente significa recibir a Jesucristo en el sacramento. No era solo una cuestión de cumplir un ritual religioso o seguir una tradición familiar, sino de comprender que en cada hostia consagrada, en cada culto donde se celebra la misa, Cristo se hace presente de forma real, tangible, transformadora. La Virgen enfatizó que sin esta comprensión profunda de la presencia real de su Hijo en la Eucaristía, toda la fe se vuelve superficial, toda la espiritualidad se convierte en mero sentimentalismo vacío, y toda la religión pierde su poder de transformar vidas y sociedades. Pero el mensaje no se detuvo ahí, porque Nuestra Señora también habló específicamente sobre la juventud y su papel en estos tiempos confusos y desafiantes. Ella le confió a Carlo que los jóvenes cristianos de esta generación no podían darse el lujo de ser tibios, de vivir su fe a medias, de esconder su creencia en Jesucristo como si fuera algo vergonzoso en un mundo que glorifica todo menos la santidad. La Virgen de Fátima fue categórica: esta generación necesitaba guerreros de la luz, jóvenes dispuestos a usar todas las herramientas disponibles, incluyendo la tecnología y las redes sociales, para evangelizar y llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Carlo entendió esto de inmediato porque ya vivía esa misión de forma intuitiva, pero la confirmación directa de la Madre de Dios le dio una convicción aún más profunda. Él comprendió que no bastaba con ser un buen católico que asistía a misa y hacía sus oraciones privadas. Era necesario salir, proclamar, testimoniar, mostrar que la adoración a Dios y la vida en el Espíritu Santo no eran incompatibles con ser moderno, tecnológico y relevante. Era posible ser santo y usar un smartphone, amar a Jesús y entender de programación, vivir en oración constante y crear contenido digital que alcanzara millones. Esa fusión entre lo sagrado y lo contemporáneo es precisamente lo que hace el mensaje tan poderoso para nuestro tiempo. Y hay algo más, algo que toca directamente el núcleo de por qué este mensaje importa hoy, en tu vida, en este preciso momento en que lees o escuchas estas palabras. La Virgen le advirtió a Carlo sobre el peligro inminente que enfrenta la humanidad cuando se aleja de Dios, cuando reemplaza la fe auténtica por ideologías pasajeras, cuando sustituye la verdad eterna de la Biblia por opiniones relativistas que cambian según la moda cultural. No fue un mensaje apocalíptico de miedo o condena, sino una llamada maternal urgente al arrepentimiento y a la conversión genuina. Ella habló sobre la importancia del sermón que se predica no solo desde los púlpitos, sino desde cada vida transformada, desde cada testimonio de fe que demuestra que Cristo resucitado sigue cambiando destinos. Nuestra Señora le pidió a Carlo que recordara a todos que el cielo es real, que el infierno también existe, y que cada decisión que tomamos en esta vida tiene consecuencias eternas. No podemos vivir como si tuviéramos todo el tiempo del mundo para convertirnos, porque como la propia historia de Carlo demuestra trágicamente, la muerte puede llegar cuando menos la esperamos. Él tenía apenas 15 años cuando partió hacia la eternidad, pero dejó un legado que sigue inspirando millones de vidas. ¿Cuál será tu legado? ¿Qué estás haciendo con el mensaje que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Quién es Antonia Salzano? Para entender completamente la veracidad y la profundidad de esta revelación, necesitas conocer a la mujer que tuvo el privilegio y la inmensa responsabilidad de criar a este santo moderno, Antonia Salzano Acutis. No estamos hablando de una madre que exageraba las virtudes de su hijo o que inventaba historias para crear una narrativa heroica post-mortem. Antonia es una mujer de fe sólida, pero que curiosamente no siempre fue así. Antes del nacimiento de Carlo, ella misma admite que era una católica nominal, de esas que van a la iglesia en ocasiones especiales pero sin una relación personal profunda con Jesucristo. Fue precisamente la vida extraordinaria de su hijo, desde muy temprana edad, lo que la llevó a redescubrir su propia espiritualidad,
y a fortalecer su vínculo con la religión de una forma que nunca imaginó posible. Esto le da una credibilidad única a su testimonio, porque ella no estaba buscando crear un santo, fue testigo del surgimiento natural de una santidad que brotaba del alma de Carlo como agua de una fuente cristalina. Antonia trabajaba como editora, una profesión que requiere precisión, atención al detalle y un compromiso con la verdad factual. No es alguien dado a fantasías o exageraciones. Su formación profesional y su temperamento la convierten en una narradora confiable de los eventos extraordinarios que presenció. La decisión de Antonia de revelar públicamente el mensaje que la Virgen de Fátima confió a Carlo no fue tomada a la ligera ni de forma impulsiva. Durante años después de la muerte de su hijo en 2006, ella guardó muchos detalles íntimos de la vida espiritual de Carlo, procesando el dolor de su pérdida mientras veía cómo su hijo iba siendo reconocido progresivamente por la Iglesia. Solo después de consultar extensamente con directores espirituales, teólogos y autoridades eclesiásticas, y después de años de oración profunda buscando discernir la voluntad de Dios, Antonia sintió la certeza de que era el momento correcto para compartir aspectos más profundos de la experiencia mística de Carlo. ¿Por qué ahora? Porque el mundo actual, sumergido en crisis de fe, confusión moral y una juventud cada vez más alejada del cristianismo auténtico, necesita desesperadamente escuchar este mensaje. Los jóvenes cristianos de hoy enfrentan desafíos que generaciones anteriores ni siquiera podían imaginar: ataques constantes a los valores bíblicos, presión social para conformarse a ideologías anticristianas, y una cultura digital que puede tanto edificar como destruir. Antonia comprendió que mantener en silencio lo que su hijo vivió sería negarle al mundo un testimonio que podría ser la chispa que encienda un nuevo avivamiento espiritual global. Su rol no es el de una madre que busca fama o reconocimiento para su hijo fallecido, sino el de una custodia fiel de un mensaje divino que trasciende su familia y pertenece a toda la humanidad. Lo que hace el testimonio de Antonia aún más poderoso es la forma humilde y auténtica con la que lo comparte. Ella no se presenta como una experta teológica ni como alguien especial que merece adoración o veneración. Es simplemente una madre que tuvo el privilegio inexplicable de ser elegida por Dios para traer al mundo y criar a un alma extraordinaria. En sus entrevistas y en el libro que escribió sobre Carlo, Antonia mezcla anécdotas cotidianas con revelaciones profundas, mostrando que su hijo era tanto un adolescente normal que amaba la pizza y los videojuegos, como un místico que tenía experiencias sobrenaturales regulares. Ella cuenta, por ejemplo, cómo Carlo insistía en asistir a misa diaria desde los 7 años, algo que él mismo pedía hacer sin que nadie lo obligara. Describe cómo él gastaba su dinero de bolsillo comprando comida para personas sin hogar en las calles de Milán, practicando la caridad cristiana de forma concreta y no solo teórica. Relata los momentos en que Carlo pasaba horas en adoración ante el Santísimo Sacramento, en un louvor silencioso pero intenso que movía a lágrimas incluso a sacerdotes experimentados que lo observaban. Antonia no idealiza a su hijo, lo presenta con toda su humanidad, lo que hace su santidad aún más accesible y relevante para cualquier persona que piense que la santidad está reservada solo para monjes medievales o místicos inalcanzables. Si Carlo pudo ser santo siendo un adolescente del siglo XXI, tú también puedes. El niño que se convirtió en santo. La historia de Carlo Acutis es tan fascinante que parece sacada de una novela, pero es completamente real y verificable. Nacido el 3 de mayo de 1991 en Londres, Inglaterra, y criado en Milán, Italia, Carlo fue un niño que desde sus primeros años mostró una inclinación natural hacia lo sagrado que no podía explicarse simplemente por su ambiente familiar. Como mencionamos, sus padres no eran particularmente religiosos en aquel momento, lo que hace que su fervor espiritual sea aún más notable y claramente atribuible a una gracia especial de Dios. A los 7 años, después de recibir su primera comunión, Carlo desarrolló una devoción eucarística tan intensa que asombraba a todos, mientras otros niños de su edad estaban obsesionados con dibujos animados y juguetes. Carlo pedía ir a misa todos los días, afirmando que la Eucaristía era su autopista al cielo.
Esta no era una frase que hubiera aprendido de memoria de algún catecismo, brotaba de una comprensión profunda y personal de la presencia real de Jesucristo en el sacramento. Su fe no era heredada o impuesta, sino genuinamente elegida y vivida con una intensidad que solo puede describirse como sobrenatural. Carlo entendía algo que muchos adultos cristianos luchan por comprender, que cada misa es el Calvario hecho presente de nuevo, que cada comunión es un encuentro personal e íntimo con el Salvador. Pero aquí está lo verdaderamente revolucionario sobre Carlo: él no era un santo del tipo tradicional que podríamos imaginar, encerrado en un monasterio, rezando todo el día. Era un adolescente completamente moderno que amaba la tecnología, jugaba videojuegos, editaba videos, programaba sitios web y usaba las redes sociales antes de que fueran omnipresentes como hoy. Su gran proyecto, que comenzó a los 11 años y que consumió gran parte de su tiempo y energía, fue crear un sitio web catalogando todos los milagros eucarísticos documentados en el mundo. Imagina esto: un preadolescente investigando con rigor académico, contactando parroquias de diferentes países, recopilando fotografías, testimonios y documentación oficial de milagros donde hostias consagradas sangraron, donde se convirtieron visiblemente en carne, donde permanecieron incorruptas durante siglos. Carlo no hacía esto para impresionar a nadie o para ganar reconocimiento en la iglesia, lo hacía porque estaba genuinamente apasionado por mostrar al mundo que los milagros no son cuentos del pasado, sino realidades del presente. Quería que otros jóvenes, sus contemporáneos perdidos en el materialismo y el escepticismo, pudieran ver evidencia tangible de que Dios existe, actúa e interviene en el mundo de formas extraordinarias. Su enfoque científico y metódico para documentar lo sobrenatural es precisamente lo que hace su legado tan poderoso para una generación que exige pruebas antes de creer. Lo que transforma la historia de Carlo de inspiradora a absolutamente extraordinaria es la velocidad sin precedentes de su proceso de beatificación. Él murió el 12 de octubre de 2006, a los 15 años, víctima de leucemia fulminante que lo llevó en apenas una semana. Pero su muerte no fue el final, fue solo el comienzo de su impacto global. En 2013, apenas 7 años después de su muerte, comenzó oficialmente su causa de beatificación en la diócesis de Milán. En 2018, el Papa Francisco lo declaró venerable, reconociendo que había vivido las virtudes cristianas en grado heroico. Y el 10 de octubre de 2020, Carlo Acutis fue oficialmente beatificado, convirtiéndose en el beato más joven de la era moderna y el primero de la generación milenial en alcanzar este reconocimiento en la Iglesia Católica. Todo esto sucedió en un tiempo récord que normalmente tomaría décadas o incluso siglos para otros candidatos a la santidad. ¿Qué explica esta prisa eclesiástica? Los milagros comprobados, los testimonios innumerables de personas cuyas vidas fueron transformadas por su ejemplo, y el reconocimiento de que Dios está levantando a Carlo como un modelo específico para estos tiempos. Su cuerpo, cuando fue exhumado para el proceso de beatificación, fue encontrado en un estado de conservación que los médicos no pudieron explicar completamente por causas naturales. La Iglesia, siempre cautelosa y rigurosa en estos procesos, no tuvo más opción que reconocer lo evidente: este chico no era ordinario, y su vida llevaba el sello inconfundible de la intervención divina. Para los jóvenes de hoy que piensan que la santidad es aburrida, anticuada o imposible de alcanzar mientras vives una vida normal, Carlo Acutis es la respuesta viviente de que pueden ser santos exactamente donde están, usando exactamente las herramientas y talentos que tienen. Las señales sobrenaturales. Las apariciones marianas no fueron el único fenómeno sobrenatural en la vida de Carlo Acutis. Fueron parte de un patrón consistente de experiencias místicas que validaban su conexión especial con el cielo. Desde muy pequeño, Carlo tenía la capacidad de percibir presencias angélicas y demoníacas de una forma que iba más allá de la imaginación infantil normal. Antonia recuerda con claridad episodios en los que Carlo, con apenas 4 o 5 años, señalaba hacia lugares específicos afirmando ver a su ángel guardián, describiendo detalles que no podía haber inventado o aprendido de ninguna fuente. Pero no era solo una cuestión de ver.
Carlo interactuaba espiritualmente con estas presencias, mantenía lo que él llamaba conversaciones con entidades celestiales que lo guiaban, lo protegían y le enseñaban verdades profundas sobre la fe y el Evangelio. Estos no eran momentos aterradores o perturbadores para él, al contrario, los describía con naturalidad y alegría, como si conversar con ángeles fuera la cosa más normal del mundo. Para Carlo, el velo entre lo visible y lo invisible era notablemente más delgado que para el resto de nosotros, y él navegaba entre ambos mundos con una facilidad que solo puede atribuirse a una gracia mística extraordinaria concedida por Dios para propósitos específicos. Uno de los episodios más documentados y verificados de las señales sobrenaturales en la vida de Carlo involucra su conocimiento profético sobre su propia muerte. Varios meses antes de desarrollar la leucemia que lo llevaría, Carlo comenzó a hacer comentarios extraños a su madre y a amigos cercanos sobre partir pronto y sobre cómo su misión en la tierra estaba por completarse. En principio, Antonia pensó que eran reflexiones filosóficas típicas de un adolescente sensible, pero la insistencia y la especificidad de Carlo llamaban la atención. Él habló sobre querer ofrecer sus sufrimientos por el Papa y por la Iglesia, anticipando un sacrificio que aún no había llegado. Cuando finalmente enfermó de forma repentina y los médicos diagnosticaron una leucemia agresiva que no respondía al tratamiento, Carlo aceptó su destino con una paz y madurez que dejaban sin palabras a los profesionales de la salud que lo atendían. No expresó miedo, rabia ni desesperación. En cambio, ofrecía su dolor como oración intercesora, continuando su adoración a Dios incluso desde la cama del hospital. Los testimonios del personal médico son unánimes. Nunca habían visto a un adolescente enfrentar la muerte con tal serenidad y fe. Hubo momentos en que, según las enfermeras, la habitación de Carlo parecía llenarse de una luz inexplicable y un aroma a flores que no tenía fuente identificable. Estas manifestaciones, comunes en relatos de santos moribundos a lo largo de la historia del cristianismo, no pueden ser descartadas simplemente como alucinaciones o coincidencias cuando múltiples testigos las experimentan simultáneamente. Después de su muerte, los milagros continuaron y de hecho se intensificaron, algo que la teología católica reconoce como evidencia de que una persona está en la presencia de Dios y puede interceder por nosotros. El milagro que llevó directamente a su beatificación involucra la curación inexplicable de un niño brasileño que sufría una malformación pancreática congénita que los médicos consideraban incurable sin cirugía, extremadamente riesgosa. Los padres del niño, devotos de Carlo Acutis, a pesar de que aún no era beato, oraron fervientemente ante una reliquia suya pidiendo intercesión. En 2013, el niño fue sanado instantánea y completamente, algo que el equipo médico no pudo explicar por medios naturales o científicos. Los exámenes posteriores mostraron que el páncreas, que estaba gravemente deformado, había adquirido una forma y función completamente normales de un día para otro. Este tipo de curación instantánea de una malformación congénita no tiene precedente en la literatura médica y fue sometida a rigurosos análisis por parte de la Comisión Médica del Vaticano antes de ser declarada oficialmente milagrosa. Pero este no es el único caso. Hay centenares de testimonios de fe de personas que atribuyen curaciones físicas, conversiones espirituales y transformaciones de vida a la intercesión de Carlo. Jóvenes que estaban al borde del suicidio encontraron esperanza al conocer su historia. Matrimonios que estaban por destruirse se reconciliaron después de rezar ante su tumba. Adictos que habían perdido toda esperanza encontraron liberación después de pedirle ayuda. Estos testimonios continúan llegando desde todos los rincones del planeta, documentando que Carlo, desde el cielo, sigue cumpliendo la misión que comenzó en la tierra, acercar almas a Jesucristo a través del ejemplo y la intercesión poderosa. La conexión profunda con Fátima. La pregunta que naturalmente surge es, ¿por qué la Virgen María se apareció a Carlo específicamente como Nuestra Señora de Fátima y no bajo otra advocación? Esta no es una pregunta trivial, porque en la tradición católica, cada título mariano tiene significados profundos y está conectado con mensajes específicos para la humanidad.
Nuestra Señora de Fátima está intrínsecamente ligada a las apariciones de 1917 en Portugal, donde ella entregó a 3 niños pastores mensajes proféticos sobre el siglo XX, advirtiendo sobre guerras, persecuciones religiosas, la importancia del rosario, y el papel crucial de la oración y el arrepentimiento para la conversión de las naciones. Cuando María se presenta ante Carlo con esta identidad específica, está estableciendo una conexión directa entre aquellos mensajes históricos y la realidad contemporánea que Carlo y su generación enfrentarían. Es como si ella estuviera diciendo, los avisos que di en Fátima no han perdido vigencia. De hecho, son más urgentes ahora que nunca. La espiritualidad de Carlo resonaba perfectamente con el mensaje central de Fátima, la centralidad de la Eucaristía, la necesidad de oración constante, especialmente el rosario, el sacrificio por la conversión de los pecadores, y la advertencia sobre las consecuencias de una sociedad que se aparta de Dios. Hay paralelos fascinantes entre los 3 pastorcitos de Fátima y Carlo Acutis que no pueden ser coincidencia. Lucía, Francisco y Jacinta eran niños ordinarios, campesinos simples, sin educación formal sofisticada, pero fueron escogidos para recibir revelaciones que cambiarían el curso de la historia. Carlo también era, en muchos sentidos, un niño ordinario de su época. No nació en una familia de teólogos, no fue criado en un ambiente de religiosidad excepcional, no mostró desde el nacimiento señales físicas milagrosas. Sin embargo, al igual que los pastorcitos, fue elegido por una razón que trasciende la lógica humana. Los 3 niños de Fátima vivieron vidas cortas marcadas por el sufrimiento ofrecido en sacrificio. Jacinta y Francisco murieron muy jóvenes, después de la pandemia de gripe española, habiendo ofrecido sus enfermedades por la conversión de pecadores tal como la Virgen les había pedido. Carlo, de manera sorprendentemente similar, murió a los 15 años, habiendo ofrecido conscientemente su sufrimiento por el Papa Benedicto XVI y por la Iglesia. Esta resonancia entre las historias no es mera casualidad. Revela un patrón divino, donde Dios escoge instrumentos jóvenes y puros para entregar mensajes críticos a la humanidad en momentos cruciales. La conexión entre Carlo y Fátima también se manifiesta en su devoción particular al rosario y a la adoración eucarística, los 2 pilares centrales del mensaje de Fátima que la Virgen enfatizó repetidamente en sus apariciones a los pastorcitos. Pero hay un nivel aún más profundo en esta conexión que muchos no han considerado. Los secretos de Fátima, especialmente el tercero que fue parcialmente revelado, hablan sobre persecuciones a la Iglesia, mártires, y la necesidad de que los fieles permanezcan firmes en medio de crisis de fe masivas. Estamos viviendo precisamente ese tiempo ahora. El cristianismo está bajo ataque en casi todos los frentes. La confusión doctrinal es rampante incluso dentro de las iglesias, y una generación entera de jóvenes está siendo sistemáticamente alejada del Evangelio por fuerzas culturales que promueven ideologías anticristianas. ¿No es fascinante que precisamente en este momento histórico, Dios haya decidido levantar a Carlo como beato, un joven del siglo XXI que encarna perfectamente cómo vivir la fe auténtica sin compromiso en medio de un mundo hostil? La aparición de Nuestra Señora de Fátima a Carlo no fue un evento aislado de su contexto histórico, fue una continuación del mensaje profético que comenzó en 1917 y que alcanza su cumplimiento en nuestros días. Carlo es, en cierto sentido, la respuesta práctica de Dios a los desafíos que María advirtió en Fátima. Ella dijo que si la humanidad no se convertía, vendrían consecuencias terribles. Ahora, a través de Carlo, ella nos muestra el camino de vuelta: Eucaristía, oración, uso santificado de la tecnología moderna, testimonio valiente y alegría en medio del sacrificio. La conexión con Fátima no es un detalle histórico curioso, es la clave para entender por qué la vida y el mensaje de Carlo son tan urgentes y relevantes precisamente ahora. Lo que esto significa para ti. Entonces, te preguntarás, está bien, es una historia inspiradora sobre un santo adolescente, pero, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? Yo no tengo apariciones místicas, no catalogo milagros, y probablemente no voy a ser beatificado. Y ahí está precisamente el punto crucial que no puedes perderte.
El mensaje de Carlo y la revelación de Nuestra Señora de Fátima no eran solo para él, sino para ti, para cada persona que vive en este momento histórico desafiante. La verdad central es que no necesitas experiencias sobrenaturales extraordinarias para vivir una vida de santidad que impacte eternamente. Lo que Carlo demostró con su corta pero potente vida es que la santidad es accesible exactamente donde estás, con los talentos que tienes, en las circunstancias que enfrentas. ¿Eres bueno con la tecnología? Úsala para el Evangelio. ¿Te apasiona el arte? Créalo para la gloria de Dios. ¿Tienes facilidad para las relaciones? Sé el amigo que guía a otros hacia Jesucristo. El mensaje no es conviértete en Carlo Acutis, sino permite que el mismo Espíritu Santo que animaba a Carlo te anime a ti también. La fe cristiana no es un museo de santos inalcanzables que solo podemos admirar desde lejos. Es una religión viva donde cada creyente está llamado a la santidad radical aquí y ahora. El aspecto más inmediatamente aplicable del mensaje que María confió a Carlo es sobre la Eucaristía como autopista al cielo. Esto no es retórica poética o metáfora bonita, es teología práctica que puede transformar tu vida espiritual literalmente de un día para otro si lo tomas en serio. Considera esto: ¿cuándo fue la última vez que asististe a misa pensando conscientemente, voy a encontrarme con Dios mismo, no simbólicamente sino real y sustancialmente? La mayoría de nosotros vamos a la iglesia por hábito, por obligación, o porque siempre lo hemos hecho, pero sin esa expectativa ardiente de un encuentro genuino con lo divino. Carlo cambió eso radicalmente en su vida y el resultado fue visible. Él irradiaba una alegría y una paz que otros adolescentes, atrapados en la búsqueda frenética de satisfacción a través de cosas temporales, simplemente no tenían. Aquí está tu tarea práctica inmediata si quieres aplicar este mensaje esta semana. En lugar de solo asistir a misa el domingo, si es que asistes, comprométete a ir a